Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro miércoles académico a cargo del doctor Néstor Cortés, residente de primer año de la Universidad de Antioquia, que está rotando con nosotros acá en la institución. El tema de hoy, como siempre, es un tema muy interesante. Él lo ha denominado manejo de hemoderivados en pacientes testigos de Jehová. Yo creería que más bien, siendo un poquito más amplios, podríamos titularlo manejo de paciente que no acepta transfusión, porque es un tema que aplica no solamente a esta población con esta creencia en particular. Esperemos que sea productivo para todos. Y nada, adelante, Néstor. Buenos días. Muy buenos días. Entonces mi nombre es Néstor Cortés, yo soy residente de primer año, como dijo el doctor, entonces vamos a tener una charla, sí, efectivamente, enfocada en el manejo de los derivados en pacientes que no aceptan transfusión. Y pues para empezar, es claro, pues decir que es una situación muy difícil para nosotros como equipo de salud enfrentarnos a un paciente, ya sea con una anemia o una hemorragia, que ha expresado claramente su deseo de rechazar transfusiones sanguíneas, ¿sí? Especialmente, y puse este título ya que los pacientes testigos de Jehová son uno de los más grandes grupos de pacientes que se asocian al rechazo a los componentes sanguíneos. Entonces yo quisiera empezar hablando de que ellos son una denominación cristiana que se fundó en la década de 1980, exactamente en Pittsburgh, Pensilvania. Actualmente hay más de 8 millones de miembros en todo el mundo y ellos se basan en, abro comillas, cualquier alma que coma sangre, esa alma debe ser separada de su cuerpo, cierro comillas. Estos también se basa en varios pasajes bíblicos como los siguientes, ¿sí? Uno de esos es Génesis 9:4, abro comillas, pero con carne su vida que es su sangre no comerán, cierro comillas. Entonces, ellos en una página de internet de su comunidad tienen un protocolo de aquellos tratamientos que no aceptan y aquellos tratamientos que están dispuestos a aceptar, ¿sí? Entonces, básicamente ellos rechazan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma, así como la extracción preoperatoria de sangre autóloga y almacenamiento para su posterior reinfusión. Sin embargo, es posible que ellos puedan aceptar fracciones de glóbulos rojos o fracciones de glóbulos blancos y fracciones del plasma o transfusiones, autotransfusiones que continúen en el mismo circuito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando los pacientes cuando este grupo poblacional no acepta las transfusiones de estos hemoderivados? Entonces, múltiples estudios han investigado la asociación entre niveles de hemoglobina con su nadir más bajo con la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Se ha demostrado más o menos que los pacientes quirúrgicos de este tipo poblacional que rechazan los productos sanguíneos tienen una mortalidad aumentada de alrededor del 16%, con probabilidades de muerte que aumenta hasta 2,4 veces por cada disminución de 1 gramo de esa nadir de hemoglobina. ¿Sí? Además, estos pacientes también pueden presentar un riesgo aumentado de más o menos el 42% de una isquemia miocárdica, también por cada gramo de hemoglobina que disminuya. Entonces, este grupo de pacientes, este grupo poblacional, así como los pacientes en general que no aceptan los componentes sanguíneos, han dado lugar a avances en los campos de la cirugía y de la medicina transfusional, promoviendo técnicas de cirugía mínimamente invasiva y terapias alternativas a la transfusión de hemoderivados que mejoren estos resultados, incluso en los pacientes que terminan aceptando cualquier tipo de terapia con hemoderivados. Entonces, ¿cuáles son los factores que se asocian a la mortalidad precisamente en esta población? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta población específica, se estima que aproximadamente 1,000 personas mueren anualmente debido al rechazo de una transfusión de sangre.
estudios han desarrollado una estratificación de riesgo de mortalidad de estos pacientes, donde se encontró que el factor de riesgo más asociado al incremento de la mortalidad era la admisión aguda a los servicios, probablemente relacionada con la poca preparación o el poco protocolo que hay para la atención en estos casos. Además, en este mismo estudio, donde se estratificó, se le asignó un riesgo de mortalidad según el número total de los factores que también estaban asociados. Además de la admisión aguda, también está asociada a la edad mayor de 45 años, hemoglobina menores de 8, arritmias cardíacas, hipertensión, entre otras. Entonces, dependiendo del puntaje, se le asignaba un riesgo de mortalidad que iba desde 0 a 3 puntos con una probabilidad de muerte de aproximadamente el 4%, entre 4 y 5 del 31%, entre 6 y 7 del 50% y mayor de 8 hasta un 83.3%. Pero entonces también se ha dado cuenta, o hemos visto que hay una heterogeneidad entre lo que pudieran aceptar y no pudieran aceptar. Como ya había dicho, usualmente estos pacientes, este grupo poblacional, no acepta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Pero algunas otras alternativas pudieran ser aceptadas por este grupo de pacientes. Entonces, en el 2015 hubo un estudio que se realizó con el objetivo de comprender las actitudes previas en mujeres de esta población con respecto a la transfusión. ¿Sí? Fue un estudio retrospectivo utilizando notas de consultas prenatales del programa de medicina sin sangre para determinar las preferencias de transfusión sanguínea. Entonces se realizaron 87 consultas donde la edad promedio fue aproximada a 27 años. De esas 87, todas declararon que no aceptarían los productos convencionales como los glóbulos rojos, plasma o plaquetas. Sin embargo, 57 de 87 declararon que aceptarían todos los productos sanguíneos recombinantes o fraccionados, donde se incluía también el crioprecipitado. 23 de ellos aceptarían algunos de ellos y 9 dijeron que no aceptarían ninguno de estos productos. Se demostró entonces con este estudio que hay actitudes variables con respecto a la recepción de estos productos, y es fundamental hablar con cada paciente para determinar la conducta que vayamos a seguir. Entonces aquí hay una tablita donde básicamente nos muestra lo que usualmente está restringido para ellos y lo que a veces pueden o no pueden permitir en ese grupo poblacional. Entrando un poco más en materia, entonces la entrega de oxígeno, la fisiología de la entrega de a los tejidos es el punto de vista para comprender la respuesta a la anemia de la pérdida sanguínea. Y por lo tanto, de ahí se derivan las opciones de tratamiento a los pacientes que rechazan este tipo de terapias. Entonces, la cantidad de sangre y oxígeno que se entrega a todo el cuerpo se va a determinar por la concentración de oxígeno arterial por el gasto cardíaco. Y asimismo la concentración de oxígeno en el sistema arterial puede presentarse en una de dos formas, unido a la hemoglobina o disuelto en el plasma. El oxígeno que está unido a la hemoglobina es el componente principal de la concentración de oxígeno en el sistema arterial. Y la estructura molecular de esta hemoglobina va a determinar la afinidad de unión al oxígeno. Entonces la hemoglobina consta de 4 cadenas de globina, que cada una de las cuales contiene un anillo hemo que otorga la flexibilidad a la unión del oxígeno, que genera una alta afinidad en los pulmones y una baja afinidad a nivel de los tejidos periféricos. En general, 1 gramo de hemoglobina completamente saturada se une a 1.39 mililitros de oxígeno. Y en este caso, el suministro máximo de oxígeno global ocurre con niveles de hemoglobina de 10 gramos sobre decilitros o superiores. Pero incluso bajo este nivel de oxigenación tisular aún se puede conservar la oxigenación debido a los mecanismos de respuesta compensatorios, como hacer el incremento del 2,3 bifosfoglicerato en los glóbulos rojos, que esto va a incrementar también la eritropoyetina, y el volumen sistólico, que termina incrementando el gasto cardíaco.
La oxigenación o el contenido crítico de hemoglobina por el cual se altera la oxigenación adecuada usualmente ronda sobre los 4 gramos sobre decilitros. Entonces, cuando la transfusión no es una opción, los tratamientos alternativos se deben considerar antes que los niveles de hemoglobina lleguen por debajo de los 5 o los 6 gramos sobre decilitros. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Primero, darnos cuenta que está perdiendo nuestro paciente. Puede perder glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación, dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, se desarrolló el Patient Blood Management, que es un enfoque multidisciplinario basado en evidencia para el manejo de los pacientes que potencialmente pueden necesitar transfusiones de sangre o intervenciones con pérdida de sangre importante. ¿Cuáles son los conceptos principales de este? Va a ser el diagnóstico temprano y la optimización de la anemia, limitar las pérdidas y corregir las pérdidas, que se puede también distribuir en un antes, en un durante y en un después. Entonces empecemos con el antes. El antes es el reconocimiento y el manejo de la anemia. Entonces, hablando de las pacientes obstétricas, durante el embarazo, durante la gestación, los cambios fisiológicos pueden complicar el diagnóstico de la anemia, ya que los requerimientos de hierro aumenta, el volumen plasmático aumenta más o menos un 40% y la masa de eritrocitos aumenta entre un 15 y un 25%. Ese aumento del volumen plasmático se va a reflejar en la disminución de la hemoglobina y en el hematocrito. Entonces, durante el primer y el tercer trimestre van a haber unos rangos donde la anemia se va a definir por debajo de 11 gramos sobre decilitros y 33% de hematocrito, mientras que en el segundo trimestre se va a definir por una hemoglobina menor a 10.5 y un hematocrito menor del 32%. Entonces, ¿cómo voy a realizar yo el diagnóstico? Usualmente se trata de una anemia microcítica hipocrómica con niveles bajos de hierro, va a haber un aumento de la capacidad total de fijación del hierro y va a haber una disminución de los niveles de ferritina. Ese es el marcador con mayor sensibilidad y especificidad. Y aquí abajito una tabla donde nos muestra los niveles normales del hierro durante la gestación, la capacidad total del hierro, la saturación de transferrina y los niveles de ferritina. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder corregir la anemia en caso de identificarla? Tenemos nosotros dos opciones, el hierro y la eritropoyetina. Entonces, empezando con el hierro es una opción barata, ampliamente disponible, pero tiene unas desventajas. Una de ellas es que tiene una pobre absorción y un retraso, ya que la producción de reticulocitos no se va a manifestar en el mejor de los casos antes de 7 días y en el peor de los casos hasta los 10 días. Y usualmente el aumento de la hemoglobina va a verse reflejado de 2 hasta 4 semanas. Adicionalmente, va a tener unos efectos adversos muy importantes, ¿sí? Entonces hay que tener unas consideraciones cuando vamos a formular este hierro, ya que el hierro se absorbe mejor con un estómago vacío y con una sola dosis al día. ¿Por qué una sola dosis al día? Porque dosis repetidas de hierro va a hacer que se aumente la hepcidina y la hepcidina me va a terminar disminuyendo la absorción del mismo hierro. Hay diferentes tipos de presentaciones de hierro oral, las cuales cada una tiene diferentes concentraciones de hierro elemental, pero ninguna preparación ha mostrado como tal una superioridad. Incluso en las mejores circunstancias, el hierro oral puede que no sea bien tolerado y los pacientes no van a cumplir el tratamiento, ¿sí? Llenar las reservas de hierro puede tomar desde 6 semanas hasta 6 meses aproximadamente. Además de que la máxima cantidad de hierro elemental que se absorbe por el tracto gastrointestinal suele rondar sobre los 25 miligramos sobre decilitro. Entonces, en este caso tenemos también otra opción, que es el hierro parenteral. Está indicado
pacientes que rechazan transfusiones, que no toleran el tratamiento oral o que tienen una respuesta inadecuada. La principal preocupación sobre el uso de este hierro parenteral es la reacción anafiláctica, aunque está descrita más o menos sobre el 1% y se pueden presentar otro tipo de reacciones adversas. Pero entonces, ¿cuál es mejor? ¿Sí? Entonces, este metaanálisis del 2019 de ensayos clínicos aleatorizados evaluó los efectos del hierro intravenoso sobre el hierro oral durante el embarazo. Entonces, se evaluó la proporción de las mujeres en gestación que alcanzaron los niveles óptimos de hemoglobina, alrededor de 12, después de 4 semanas de tratamiento con hierro endovenoso frente al hierro oral, donde se evidenció que las mujeres tratadas con hierro endovenoso tenían 2.6 veces más probabilidades de alcanzar los niveles objetivos de hemoglobina en comparación con las que recibieron hierro oral. Y la otra gráfica muestra el aumento promedio de hemoglobina después de 4 semanas de tratamiento entre el hierro endovenoso y el hierro oral, significando que en promedio las mujeres tratadas con hierro endovenoso experimentan un aumento de hemoglobina de 0.84 gramos sobre decilitros mayor que las que recibieron el tratamiento por vía oral. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos muestran las presentaciones del hierro parenteral, resaltado la sacarosa, ¿sí? Ya que es ampliamente disponible también en nuestro medio, y tenemos aquí entonces las dosis, son las fórmulas más conocidas, las fórmulas de Ganzoni, donde utiliza el peso corporal pregestacional multiplicado por la hemoglobina ideal menos la hemoglobina actual por 2.4 más 500, o una fórmula más simplificada que básicamente toma en cuenta el peso, la hemoglobina presente y con la dosis total necesaria de hierro. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos muestra una de las presentaciones más disponibles, la carboximaltosa férrica o el hierro sacarosa, ¿sí? En realidad no hay una preparación de hierro parenteral que haya demostrado ser superior a otra. Sin embargo, pues el hierro sacarosa tiene un costo más económico, pero pues tiene unas ventajas que requieren dosis repetidas para poder alcanzar los niveles óptimos, y que las reacciones anafilácticas parecen ser más comúnmente vistas en hierros de alto peso molecular como el hierro dextrano. Nuestra otra opción es la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina, ¿cómo actúa? Me va a actuar estimulando la proliferación y la diferenciación de precursores eritroides para poder aumentar la producción de eritrocitos inmaduros. Va a promover la liberación de eritrocitos de la médula ósea y la producción de hemoglobina. Además, también puede proteger a las células al inhibir varias cascadas apoptóticas e inflamatorias, y tiene efectos activadores asimismo de las plaquetas. Entonces, la eritropoyetina igualmente tiene unas desventajas o unas consideraciones más bien, ya que se asocia también con un inicio de acción un poco retardado. Los incrementos en los reticulocitos inician en el día 4 y van a tener su pico sobre el día 11 de tratamiento. La eritropoyesis se va a ver reflejada en un rango de 1 a 6 semanas, y en general se observa un aumento de 0.9 gramos sobre decilitros de hemoglobina por cada semana. Entonces, en el contexto de un paciente preoperatorio, de un paciente que va a recibir una intervención, vamos a tener en cuenta si ese periodo es de 3 semanas o más o 3 semanas o menos. ¿Por qué? Porque esto me va a determinar la diferencia en las dosis que yo le voy a dar a la paciente, ¿sí? Entonces, si el periodo preoperatorio es de 3 semanas o más, la dosis usualmente son 600 unidades por kilo subcutáneas cada semana, con un total de 4 dosis, y la última dosis se dará el día del procedimiento. Si el periodo preoperatorio es inferior a las 3 semanas, se darán 300 unidades por kilo una vez al día, con un total de 15 dosis. Pero ahora sí,
la eritropoyetina con estas consideraciones y con digamos, acción no tan rápida como esperamos, la evidencia sustenta que el tratamiento con eritropoyetina en escenarios prequirúrgicos disminuye la necesidad de transfusión sanguínea. ¿Sí? Les traigo metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados que evaluaron el uso de eritropoyetina preoperatorio. Entonces, el resultado primario era la incidencia en forma de transfusiones de glóbulos rojos durante los pacientes hospitalizados. Entonces, evidenciamos que la eritropoyetina redujo considerablemente, con un valor estadísticamente significativo, la necesidad de transfusión de hemoderivados. Otros efectos adversos que se asocian al uso de eritropoyetina pueden ser potencialmente los eventos trombóticos, aunque estos usualmente se ven cuando la hemoglobina ya alcanza niveles superiores a los 12 gramos sobre decilitro. ¿Qué pasa si nosotros juntamos el hierro y la eritropoyetina? Entonces, una consideración importante es que los pacientes deben tener suficiente hierro para considerar el uso de eritropoyetina, para garantizar la eficacia. ¿Por qué? Porque la deficiencia de hierro concomitante puede reducir los efectos de la eritropoyetina. ¿Sí? La unión entre ellos puede facilitar la absorción intestinal en el caso de que se diera hierro oral, y el uso en combinación no va a generar diferencia entre los eventos adversos. ¿Sí? Y importante tener una meta hemoglobina de 12 gramos sobre decilitro en el embarazo para que se asocie, ya que tener una hemoglobina menor de 12 se va a asociar a desenlaces adversos posteriores en la gestación. Entonces tenemos aquí un algoritmo básicamente que 30 días antes, en el escenario en paciente preoperatorio o de una intervención, nuestras mejores amigas van a ser el hemograma y la ferritina. ¿Sí? Entonces, a partir de este hemograma inicialmente voy a determinar si el paciente está con una hemoglobina limítrofe, y a partir de eso voy a revisar la ferritina. Entonces, si la ferritina está muchísimo menor de 30, lo clasifico como una anemia ferropénica e inicio el tratamiento con hierro oral o hierro endovenoso dependiendo del caso. En el caso que no esté la hemoglobina así como muy limítrofe, pero tengo una ferritina menor de 60 y se asocia a un procedimiento, a un evento con una probabilidad considerable de pérdida sanguínea, debo también considerar el tratamiento con hierro oral o hierro endovenoso. Y en el caso que durante la vigilancia, más o menos hacia las 2 semanas, no haya la respuesta adecuada, debo iniciar la combinación con eritropoyetina. ¿Qué puedo realizar yo durante ya la pérdida de sangre? Entonces tenemos dos opciones, la hemodilución y la recuperación intraoperatoria de células. Entonces la hemodilución normovolémica y aguda implica un intercambio isovolémico de sangre con una solución cristaloide o un coloide inmediatamente antes de la cirugía. Como resultado, cualquier sangrado durante la cirugía da como desenlace una pérdida de sangre con menos glóbulos rojos y factores reducidos. Posteriormente, la sangre se vuelve a infundir al final del procedimiento, lo que esto va a aumentar la masa de glóbulos rojos, plaquetas y factores de coagulación. Entonces puede considerarse en pacientes que no aceptan las transfusiones o pacientes en testigo de Jehová con el riesgo de una pérdida masiva de sangre, debido a que la sangre extraída no solamente pues contiene estos glóbulos rojos, sino que también contiene pues plaquetas y factores de coagulación de la propia paciente. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia de la hemodilución normovolémica aguda? Entonces, este metaanálisis de ensayos clínicos recupera todos los ensayos controlados aleatorizados que examinan los beneficios de la hemodilución normovolémica en comparación con los pacientes que no se sometieron a esta en algún tipo en las cirugías. Entonces, los resultados sugieren que la hemodilución normovolémica aguda es eficaz para reducir la transfusión de sangre halogénica.
Además, en este otro metaanálisis, donde se utilizó la hemodilución normovolémica en pacientes con cirugía cardíaca, también demostró, bueno, el objetivo era evaluar la incidencia de unidades de glóbulos rojos halogénicos transfundidas relacionadas con la hemodilución y el resultado fue que reduce la cantidad de glóbulos rojos halogénicos transfundidos en el ámbito también de la cirugía cardíaca. Otra opción que tenemos nosotros es la hemodilución hipervolémica. Entonces esta es una alternativa a la hemodilución normovolémica, que es una técnica que se utiliza obviamente para reducir temporalmente la concentración de glóbulos rojos, es decir, la hemodilución sin disminuir el volumen total de sangre. En este caso se utilizan expansores del volumen para infundir una cantidad de líquido mayor al volumen que se extrae de sangre, con el objetivo de aumentar el volumen sanguíneo. Es una técnica un poco más sencilla, con menos consumo de tiempo. Sin embargo, los datos indican que no la supera, sino que en casos específicos me puede ayudar, porque hay unos casos donde no debería utilizarse. Pacientes que tengan sobrecarga hídrica, edema pulmonar o una hipovolemia no corregida, y usualmente funciona mejor en pacientes que tengan pérdidas menores del 40% del volumen total. Otra técnica potencialmente utilizable durante es la recuperación intraoperatoria de células. ¿Qué significa esto? Es una técnica donde se recoge, se procesa y se reinfunde la sangre perdida y puede ser aceptable por los testigos de Jehová y por los pacientes que no aceptan en ese momento las transfusiones sanguíneas, ya que la sangre permanece en continuidad con su propia circulación. Entonces la sangre se combina con un anticoagulante y luego se filtra. Generalmente es un filtro de 150 micrones antes del proceso de separación y lavado. Posteriormente los glóbulos rojos se aíslan de otros componentes de la sangre recuperada mediante centrifugación, que más o menos basta unas 5.600 revoluciones por minuto. Los eritrocitos posteriormente se van a lavar en una solución salina normal y se presentan para su reinfusión con una suspensión de glóbulos rojos concentrados en una solución salina con un alto nivel de hematocrito, aproximadamente un 60%. Pero pues eso tiene unas consideraciones muy diferentes en las pacientes obstétricas, ¿sí? Aquí vemos los tipos de filtros más utilizados. Sin embargo, en el ambiente obstétrico, se utiliza más que todo un filtro con depresión de leucocitos. Es crucial para reducir el riesgo de complicaciones inmunológicas y evitar la transferencia de células fetales o restos de líquido amniótico hacia la circulación materna. Listo. Este procedimiento no escapa de riesgos, ya que los riesgos principalmente son la coagulopatía dilucional, la contaminación bacteriana y se ha descrito también la hipotensión por el uso de filtros con depresión de leucocitos. ¿Y qué nos dice la evidencia del uso en pacientes obstétricas? Entonces, usualmente los estudios, la evidencia dice que para pacientes obstétricas se ha utilizado más que todo en trastornos placentarios. Placenta previa, placenta ácreta, las rupturas uterinas, desprendimiento de placenta. Y se han realizado varios estudios, la mayoría han sido cohortes retrospectivos o prospectivos, pero también se han hecho ensayos clínicos en los cuales hay evidencia de que no ha habido eventos adversos, solamente en uno que hubo hipotensión por el uso de este tipo de filtros. Además, en el boletín de la COG de la hemorragia posparto, la recuperación intracelular de células se puede utilizar cuando hay una pérdida significativa, como las que se observan en la placenta previa, en la placenta ácreta, y podría ser una herramienta muy útil para evitar las pérdidas masivas de sangre.
Y pasamos nosotros ya al después, para poder limitar las pérdidas. En este ámbito tenemos los carriers de oxígeno, el ácido tranexámico y los procoagulantes. Entonces, los transportadores de oxígeno o los carriers de hemoglobina, entonces, se consideran productos sanguíneos fraccionados. Van a ofrecer numerosas ventajas sobre las transfusiones de sangre, entre ellas que son fáciles de transportar, la falta de necesidad de refrigeración o de pruebas cruzadas y menores riesgos infecciosos y alérgicos. Y estos se desarrollaron con el propósito de mejorar la oxigenación en estados de hipoperfusión, por ejemplo, en campo, en la guerra o en la atención prehospitalaria temprana. ¿Sí? En el escenario de pacientes con unas pérdidas considerables de sangre, estos carriers podrían promover potencialmente el suministro de oxígeno hasta que la hematopoiesis pudiera ser restaurada. Entonces, uno de los más conocidos es el Hemopur, ¿sí? Que es un compuesto de hemoglobina polimerizada que viene de animales, de bovinos, ¿sí? Y estos carriers usualmente derivan de glóbulos rojos obsoletos, ya sean de bovinos o de los seres humanos. ¿Qué pasa con estos carriers? Sí, que no están como tal aprobados por la FDA todavía, solamente se puede utilizar allá en Estados Unidos bajo autorización de la misma, que usualmente es en ámbitos de investigación, y este proceso, una vez se hace la solicitud, puede tardar entre 24 a 48 horas. Entonces, una unidad de este compuesto Hemopur contiene aproximadamente 32.5 gramos de hemoglobina bovina polimerizada en aproximadamente 225 a 250 mililitros de solución y aumenta la hemoglobina plasmática alrededor de 0.63 gramos sobre decilitro y tiene una vida media de aproximadamente 19 horas. Pasamos a algo muy utilizado en el ambiente obstétrico y en el ambiente de trauma, que es el ácido tranexámico. Pues el ácido tranexámico es un antifibrinolítico que va a servir en cualquiera de las 4T en el contexto de una hemorragia posparto. Sin embargo, los estudios indican que después de las 3 horas la efectividad es del 0%. Entonces, resaltar que es un medicamento que no es procoagulante, ya que él se encarga de inhibir la fibrinolisis. ¿Y cómo inhibe la fibrinolisis? Ya que el ácido tranexámico se une a uno de los sitios ligadores de lisina del plasminógeno y plasmina, evitando su unión a la fibrina y por consiguiente ocurra la fibrinólisis. Entonces, esto quiere decir que necesito actividad coagulante de mi paciente para que el ácido tranexámico pueda cumplir adecuadamente su función. Por eso, después de las 3 horas, cuando había una pérdida considerable y un consumo también importante de los factores de coagulación, el ácido tranexámico no tiene utilidad. Pero entonces el ácido tranexámico puede servir como profilaxis de hemorragia posparto. Entonces, si bien el estudio Woman dijo que usaban las primeras 3 horas, disminuía, pero el Woman 2 intentó demostrar a ver si se podía utilizar en pacientes con anemia moderada para prevenir la hemorragia posparto. Sin embargo, el Woman 2 falló porque no disminuía la hemorragia posparto clínicamente diagnosticada, no se asoció a una disminución de este desenlace. Adicionalmente, se realizaron otros 2 estudios más para la prevención de pérdida sanguínea en parto vaginal y en cesárea. En parto vaginal, el ácido tranexámico igualmente falló, demostrando la disminución de la hemorragia posparto. Y en el TAP2 sí presentó una disminución significativa, estadísticamente significativa, de la incidencia de hemorragia posparto, de la pérdida sanguínea y de la hemoglobina perdida en comparación con no utilizarla. Ahora sí hablamos de los procoagulantes. Entre estos tenemos el concentrado de complejo de protombina, que es una mezcla de los factores de coagulación vitamina K dependientes, son el 2, 7, el 9 y el 10, y contiene algunas cantidades de proteínas C y S y heparina
para equilibrar su efecto procoagulante. Entonces, este concentrado se extrae del plasma humano y están indicados principalmente para la reversión de los antagonistas de la vitamina K. Ese ha sido su uso principal. Hay dos tipos en el mercado: el de 4 factores, que contiene todos los factores dependientes de vitamina K, y el de 3 factores, que contiene el factor 2, el factor 9 y el factor 10. Pero ¿qué pasa entonces con el concentrado de complejo protrombina? Se ha asociado con aumento en la incidencia de eventos trombóticos de hasta el 3%, y la mayoría de los casos han sido arteriales, por lo que en el consenso del manejo del Patient Blood Management en hemorragia postparto tiene una recomendación en contra para utilizar el concentrado de complejo de protrombina, por preocupaciones acerca de la seguridad y la falta de evidencia de su eficacia en este escenario. Tenemos una tabla donde utiliza varias organizaciones internacionales acerca del uso del complejo de protrombina, donde vemos que el consenso de la NATA no lo recomienda y los otros tienen o no lo discuten o tienen una evidencia o tienen unas recomendaciones no concluyentes. Otro que podemos utilizar potencialmente es el factor 7. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante este? Porque este es el iniciador de la cascada de la coagulación. Entonces, tiene evidencia que se utiliza principalmente en la hemofilia, con hemofilia A o hemofilia B, en la deficiencia congénita del factor 7, y su administración va a inducir la activación del factor 10 y la trombina, lo que provoca la cascada de la coagulación y pues el equilibrio entre la hemostasia primaria y secundaria. El primer uso perioperativo fue en 1999 y tiene evidencia de que se puede utilizar en hemorragia obstétrica como último recurso. Otro agente que tenemos disponible es la desmopresina, ¿sí? Entonces la desmopresina me va a incrementar el factor 8 e incrementa el factor de von Willebrand, y se utiliza una dosis de alrededor de 0.3 microgramos por kilo. Y la revisión y metaanálisis más grande en la literatura que investigó los efectos de la desmopresina concluyó que esta estaba asociada con menores requerimientos de transfusión de productos sanguíneos en pacientes que se sometían a cirugías no cardíacas. En el escenario obstétrico, formalmente no está contraindicada, pero tampoco se recomienda como un tratamiento estándar para este, ya que su uso usualmente está limitado a situaciones específicas como pacientes con trastornos de la coagulación subyacentes, como deficiencia del factor de von Willebrand o trombocitopatías, pero en casos de hemorragia postparto la efectividad por el momento no está comprobada y no forma como tal parte de las guías clínicas principales. Y el fibrinógeno, un agente muy importante, es el primer factor de coagulación que cae por debajo de un nivel inaceptable para la hemostasia. Menores de 200 miligramos sobre decilitro tiene un valor predictivo positivo del 100% con respecto a la mortalidad. Entonces, ¿cómo se puede reponer el fibrinógeno? Entonces, cada 2 gramos administrados al paciente va a aumentar alrededor de 100 miligramos el nivel sérico. ¿Y de dónde encontramos nosotros el fibrinógeno? Entonces lo encontramos en el plasma fresco congelado, en el crioprecipitado y en el concentrado de fibrinógeno. El plasma fresco congelado contiene alrededor de 2.5 gramos por litro. El crioprecipitado contiene 15 gramos por litro. Y el concentrado de fibrinógeno, 20 gramos por litro. Entonces, ¿cuál es mejor? Entonces, el problema del plasma es que se necesitan grandes volúmenes para poder recuperar ese fibrinógeno. La dosis usual suele estar entre 10 a 15 cc por kilo y una unidad tiene aproximadamente 250 mililitros de líquido.
En el crío precipitado, una unidad contiene apenas de 10 a 15 mililitros y su dosis es alrededor de 2 cc por kilo. Y el concentrado de fibrinógeno, una dosis de más o menos 100 cc, es más caro y no hay diferencias en realidad con respecto al uso también del crío precipitado. Y en la tablita muestra más o menos el manejo con los protocolos de infusión de transfusión masiva, donde usualmente son 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma fresco congelado, una féresis de plaquetas, que usualmente el crío precipitado no se encuentra en el protocolo de transfusión masiva. Entonces, ya aquí para finalizar, traigo una gráfica de la cascada de la coagulación, ¿sí?, donde puse los medicamentos que me van a ayudar que son procoagulantes. Entonces, recordando la cascada de la coagulación, el factor 7 que se encuentra libre, que es donde va a actuar pues el factor 7, y el complejo de protrombina va a responder frente al factor tisular que se encuentra ahí expresado por las células perivasculares. Al interactuar con el factor tisular se va a activar y me va a formar y me va a derivar o a terminar en la activación del factor 10, factor 5, que me va a producir trombina. Esta trombina me va a activar la plaqueta, haciendo que la plaqueta cambie alrededor de su membrana, se vuelva más electronegativa y genere una afinidad hacia los factores de la coagulación. Esta trombina me va a resultar en la separación de esos enlaces entre el factor de von Willebrand y el factor 8, que es aquí donde va a actuar la desmopresina. El factor 8 me va a desencadenar la adhesión de las plaquetas, ¿sí? A su vez, esta misma producción de trombina va a hacer que el fibrinógeno se junte y me forme la red de fibrina, y esta red de fibrina me va a formar la estructura para que las plaquetas se agreguen y me forme como tal el coágulo. Aquí tenemos también entonces una tabla donde resume más que todo las intervenciones que podemos hacer con los pacientes que no aceptan las transfusiones. En primer lugar, pues hay que preguntar a los pacientes qué están dispuestos a aceptar, qué no están dispuestos a aceptar. Dentro de los paraclínicos, reconocer la anemia de una manera muy temprana, tratarla y generar un plan en el escenario de los pacientes obstétricos del manejo que se va a hacer durante el parto y en el caso de presentar un sangrado. Y como conclusiones, pues respetar las decisiones tanto de los testigos de Jehová como de los pacientes que no aceptan las transfusiones, preguntarle al paciente qué acepta, qué no acepta, el manejo temprano de la anemia. La unión entre el hierro y la eritropoyetina permite alcanzar estas metas de hemoglobina muchísimo más rápido. El ácido tranexámico funciona como tratamiento de la hemorragia, no como profilaxis. El concentrado de complejo de protrombina no tiene suficiente evidencia en obstetricia, y la desmopresina pues es más útil en trastornos de la coagulación ya subyacentes. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, muy buenos días. Buenos días. Te pregunto, desde la revisión que hiciste, ¿encontraste algo de la posesión ideológico-religiosa de quienes no están de acuerdo en recibir hemoderivados humanos al respecto de los de origen bovino? No, en realidad más que todo con respecto a los testigos de Jehová, pues en sus creencias, en sus afirmaciones, ellos manifiestan que no deben consumir ningún tipo de sangre. Sí, entonces, aunque está relacionado tanto, pues porque ellos consideran que la transfusión es un tipo de consumo, asimismo como consumir sangre de otros animales en los alimentos, o digamos en la misma condición hay digamos los carrios que tienen esos derivados
esos glóbulos rojos fraccionados o obsoletos de la parte bovina, así que yo creería que tampoco podrían estar en rechazo hacia estos componentes, ¿sí? Ya que ellos se basan en que no consumen ningún tipo de sangre, por así decirlo. Hay una página que mostró al principio Néstor, donde mostraba cuáles eran los hemoderivados y cuáles eran en realidad los hemocomponentes que no aceptaban los pacientes que tenían este tipo de creencia. Principalmente lo que ellos rechazan de plano es la transfusión de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma humano. Por fuera de esos 4 elementos formes, cualquier otra, usted debería preguntarle directamente al paciente. Y es, digamos, una de las enseñanzas que más queremos resaltar dentro de la presentación, y es que el hecho de que un paciente sea testigo de Jehová no quiere decir necesariamente que no va a aceptar ningún tipo de transfusión. Eso queda a discreción de cada paciente. De hecho, en algún momento hablábamos con un representante de esa congregación y nos decía que cada paciente siempre carga como con una especie de carné o un papel que es como un consentimiento informado, donde él especifica siempre cuál es el tipo de hemoderivados que acepta y que no acepta, porque además ellos pueden tener cierta flexibilidad, o sea, incluso en el momento de la emergencia el paciente también puede cambiar de opinión y aceptar el uso de los hemoderivados que en teoría ellos no aceptarían para nada. Entonces, digamos, el mensaje más importante de la presentación es siempre, a pesar de que el paciente tenga la creencia y desde el ingreso a la institución lo haya dicho así, en el momento que sea necesario preguntarle si ha hecho un cambio de opinión y si no, cuáles serían los que aceptaría en su caso particular. Ok, profe, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Néstor? Buenos días, Mónica de auditoría. No es pregunta, pero sí es digamos, una información para el personal. Nosotros dentro de la institución tenemos el consentimiento informado. Dentro del consentimiento está el disentimiento para aquellos pacientes que no son testigos de Jehová, pero también tenemos el disentimiento del testigo de Jehová. Es muy importante que estos dos elementos estén previamente, digamos, firmados con este tipo de pacientes. Hemos tenido en algunas oportunidades serios problemas que ya están identificados el paciente como testigo de Jehová y entra en situación crítica y no tenemos los elementos necesarios para la decisión de la transfusión, ya sea como lo explicó el doctor Camilo, algunos son flexibles o cambian de opinión, pero cuando ya el paciente está estable, pues ya la decisión queda a disposición de la familia y eso pues nos traerá como graves problemas. Sí. Néstor, ¿qué le responderías tú a una persona que no acepta transfusión, que tiene un episodio de hemorragia aguda y que te dice que con eritropoyetina pueden recuperar la hemoglobina que está perdiendo en ese momento? Pues le explicaría que la eritropoyetina, si bien puede aumentar la hemoglobina, tarda aproximadamente por cada semana 0.9 y que no va a ser una mejoría tan rápida, ¿sí? Le explicaría eso y pues, profe, hay que respetar la opción. Si no desea transfusión de sangre, pues también brindarle, además de la eritropoyetina, las otras cosas que le pudiera brindar dependiendo del escenario en que estemos. Es decir, para el momento del escenario agudo no hay forma de hacer una reposición de esa pérdida sanguínea que está teniendo, más allá de las técnicas que tú mostraste de hemodilución y de cell salvage. Entonces, digamos que hay que ser muy claro con el paciente con eso, porque a veces se tiene la falsa creencia que con la eritropoyetina puede mejorar de forma rápida. Digamos que la única opción que nos quedaría, o lo único que podríamos sí corregir, es la parte de la coagulación, como lo comentabas con ácido tranexámico y con el factor 7 sobre todo, ya que el complejo protomínico pues no tiene mucha evidencia. ¿Alguna otra pregunta para Néstor?
A ver en el chat. No veo ninguna pregunta. Bueno, Néstor, estas recomendaciones que tú diste aplican también para cirugía ginecológica, ¿cierto? Sí, profe, o sea, estaba encaminado en... Pues es que la evidencia habla de, como tal, no todo es, digamos, en la parte obstétrica, sino también en la parte preoperatoria, ¿sí? Si bien algunas de las posturas o de los tratamientos alternativos están más estudiados en cirugías cardíacas o cirugías cardíacas, pero sí también en un ambiente preoperatorio. Vale, tengo una pregunta para David, que pues lo veo conectado todavía, y es si desde el grupo de anestesia tienen algún protocolo en específico para este tipo de pacientes que no aceptan transfusiones en la consulta preanestésica, o se maneja de forma individualizada dependiendo del paciente. Hola, buenos días. No, pues la ventaja de la cirugía cuando la ves por consulta externa es que es una cirugía electiva. Entonces vos dispones de tiempo. Entonces vos lo que haces es, por ejemplo, si es una histerectomía por una miomatosis por HUA, pues si no corregís el foco, no se va a corregir. Entonces vos lo que inicias es paralelamente hierro IV con eritroproyectina y simultáneamente programar la cirugía. Usualmente el lapso de tiempo es entre 1 o 2 semanas o inclusive hasta 3 desde el momento en que se inicia el hierro hasta la cirugía. Entonces con eso se esperan 2 o 3 gramos de reposición para entrar al paciente a quirófano. El lío real es con el escenario que plantea Camilo, que de hecho fue el que se presentó la semana pasada, porque vos tenés una paciente con un sangrado post-histerectomía que vienen francamente anémica y que no tenés tiempo para reponer. Ese es el escenario realmente crítico y ante eso no tenemos nada. Finalmente, porque la hemodilución pues también te puede agravar el problema de la coagulación que ya está instaurada pues, por la hemorragia como tal que presentó la paciente. Pero en el escenario de la cirugía electiva tenemos, pues de hecho hay varios esquemas, cada uno utiliza como con el que más esté familiarizado, pero usualmente lo que hacemos es reposición de eritropoyetina y hierro alrededor de 3 a 4 semanas. ¿Y tienen alguna meta de algún número dorado de hemoglobina para permitir o para dar el aval de pasar a la paciente a cirugía? Pues lo ideal es que las pacientes entraran por encima de 10, que es como un número medianamente arbitrario. Sin embargo, pues la ventaja que tenemos en la institución es que al contar con la cirugía laparoscópica, esto reduce los niveles de sangrado durante el procedimiento. Vale, muchas gracias, David. Bueno, si no hay más preguntas, estoy revisando el chat, no veo más preguntas al respecto. Pues creo que damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Néstor, de nuevo por tu presentación y nos vemos entonces el próximo miércoles. Permiso. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Feliz día, muchas gracias.